Padre, gracias Dios por la vida de Jesús, bendícelo Señor. Padre, guíalo, sé tú por medio de él, Señor, que lo que trae para bendecir a la iglesia, Señor, que nos ayude, Señor, que nos edifique, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es nuestro alimento espiritual, Señor. Y te pido, Dios, que le des paciencia, tranquilidad, serenidad, Señor, y que pueda ser claro en el mensaje, Señor. Padre, que todo lo que tú le has mostrado, que tú le has enseñado, Señor, porque él preparó el mensaje, guiado por ti, Señor, sea de bendición para nosotros. Bendícenos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Primero que nada, pues, le doy gracias a Dios porque me permitió llegar aquí con bien y porque, pues, hoy me permite compartir de su palabra, ¿no? Pues el tema, pues, es referente a lo que leímos de la mujer con flujo de sangre. El enfoque que yo le voy a dar a este texto va a ser principalmente la fe, porque sabemos que la fe mueve montañas. Y déjenme platicarles una experiencia que yo tuve. Yo siempre he dicho que la fe es algo muy importante. La fe es algo muy importante. Entonces yo oro mucho siempre. Y algo que me mantenía muy nervioso era los exámenes de la universidad. Siempre me preocupaba mucho o me estresaba porque decía, ¿será que tengo lo necesario para entrar a la universidad, para dar el siguiente paso en lo que es la escolaridad, ¿no? Entonces, el día del examen yo fui con mucha fe. Oré al Señor y realmente me sentí lleno de fe en el Señor. Me gocé en Él antes. Y llegando a la universidad, vi que había un montón, eran muchos. Y eso me llenó un poco de nervios, ¿no? Pero una vez más reforcé mi fe en el Señor y le dije, Señor, dame las fuerzas, lo necesario, la inteligencia, porque yo sé que voy a pasar a este examen. En el momento del examen, llegamos, nos sentamos y empecé a contestar las preguntas. Y dije, estas preguntas están bien fáciles, digo. Pero realmente no es porque yo supiera mucho, sino que el Señor me dio la capacidad y el conocimiento. Después del examen, realmente me sentí nervioso porque no sabía si iba a pasar. Tenía fe en el Señor, pero pues no en mí. Entonces, después del examen oré otra vez al Señor, le dije que sea su voluntad. Pasó una semana, pusieron los resultados de los exámenes y así me quedé. Y pues hubo personas que no se quedaron en la universidad. Pero bueno, antes de entrar bien al tema, pues vamos a orar de nuevo, hermanos. ¿Qué les parece? Les invito a ponerse de pie. Y cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te doy las gracias primero que nada porque nos permitiste a todos llegar aquí a tu santo hogar, Dios Padre. Te pido en esta tarde que me des las fuerzas, que me des el conocimiento, la sabiduría para que yo pueda compartir tu palabra. Y también te pido que a todos los hermanos les des un corazón receptible, un corazón que sea receptible a tu palabra, Dios Padre. Porque al final de cuentas, no soy yo el que traje el tema, sino es el tema que tú previamente me diste. Es el tema que tú pusiste de antemano en el corazón de todos los hermanos. Te pido que todo salga bien en esta tarde y te doy las gracias por todo esto y más, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues ya leímos el pasaje, ¿no? Lucas 8, del 43 al 48. Básicamente relata, pues, cómo una mujer con flujo de sangre se curó al tocar el borde del manto de Jesús.
Pues ella firmemente creía, tenía fe que si tocaba el manto del Señor, se iba a curar. Y ella al tocar el manto, pues se curó. De ahí que diga Jesús que su fe la ha curado, ¿no? Una pequeña introducción más al tema es cómo podemos ejemplificar esta historia de la mujer en nuestras vidas. La mujer tenía necesidad de sanación y creo que realmente todos hemos estado en esa situación. Muchas veces sentimos que estamos muy enfermos, nos sentimos sin fuerzas, sin ganas y realmente gastamos mucho dinero en medicinas, medicamentos, consultas y nos olvidamos de algo muy importante, que el doctor de doctores es Jesucristo. Antes de llegar a los pies de Cristo, yo siempre he creído que cuando estás joven, pues no te afecta nada, ¿no? Que yo salgo a la lluvia, no afecta, o salgo en el sol, no me quemo, dice. Pero hubo momentos en los que esa confianza en mí mismo me hizo llegar a situaciones donde realmente estaba muy enfermo, donde me sentía mal físicamente o anímicamente. ¿Y qué creen que hacía en esos momentos? Cuando no recordaba del Señor, me andaba de aquí para allá, pero cuando estaba enfermo, ahí me acordaba del Señor. Y le pedía, Señor, sáname. No pasaba mucho tiempo, me sanaba, pero ¿qué hacía? Después de estar sano, volvía a lo mismo. Entonces, pues, después de llegar a los pies de Cristo, entendí que no es tanto, los medicamentos no ayudan tanto, sino que es la oración al Padre. Este texto podremos interpretarlo de tres maneras, o hay tres puntos clave de los que podemos sacar información. La primera podría tratarse de que la fe prevalece, la fe es poderosa, ¿no? La segunda que podríamos tomar un enfoque sería las recompensas de la fe, lo que el Señor Jesucristo nos da a través de su fe. Y el tercer enfoque que podemos tomar, pues es el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál punto tomaremos? Pues tomaremos los tres. El primero, la fe prevalece. La fe es mucho más que una creencia intelectual. Es confianza en Dios, ¿no? Es lo que se manifiesta en nuestras acciones, ¿no? A través de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, obramos o hacemos acciones, ¿no? Que ayudan al prójimo de una u otra manera. La fe nos capacita, sí, para también enfrentar las pruebas, porque sabemos que la vida cristiana está llena de pruebas. No es llegar a los pies de Cristo y todo es felicidad, porque sabemos que Dios prueba nuestra fe a través de muchas situaciones en nuestras vidas. Les puedo platicar que en mi vida Dios ha puesto mi fe a prueba muchas veces, en situaciones donde realmente me sentía desesperado y no sabía qué hacer. A veces por el estrés de la escuela, a veces porque, podemos decir, problemas familiares, problemas con amistades. Y hay veces en las que estamos tan desesperados y tenemos un punto de vista mal enfocado que nos estresamos mucho, demasiado y no recordamos que Dios es el que trae la paz a nuestro corazón. La fe también lleva a que nosotros llevemos una madurez espiritual en nuestra vida, porque a medida que avancemos en la fe, nuestra vida espiritual avanza y se fortalece. A la par nuestra fe se fortalece. Podemos leer en Hebreos 11, podemos ver muchos ejemplos. Les invito a buscar Hebreos 11 en sus Biblias para que leamos un poco.
tengan, me dicen amén. Vamos a leer, hermanos, unos cuantos ejemplos. De hecho, el título de Hebreos 11 es por la fe, básicamente porque muestra muchos ejemplos. Vamos a leer el versículo 1, del 1 al... sale del 1 al 8, para que no se haga tan pesada la lectura. Versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Versículo 2 dice: gracias a ella fueron aprobados los antiguos. El 3: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y el 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable del que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. El 5: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. El 6: en la realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El 7 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y el último versículo que vamos a leer, el 8, dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Como pudimos leer en Hebreos 11, la Biblia da muchos ejemplos de lo que hace la fe, básicamente. La fe nos lleva a hacer cosas que realmente solo estamos puestos en las manos de Dios. A veces Dios nos llama de una u otra manera a través de nuestra fe. Nosotros realmente no sabemos a dónde vamos, pero confiamos porque vamos de la mano de Jesucristo, porque Él es el que nos guía. Otro ejemplo también podemos ver es el de David y Goliat, ¿no? Pues la historia de David, ¿quién no la conoce, no? La historia de David y Goliat, que venció al gigante Goliat, ¿no? Esto podría ejemplificarse de cómo la fe en Dios nos puede ayudar a superar obstáculos que a nuestros ojos nos parecen imposibles de superar. Porque hay veces que nos sentimos tan débiles que sentimos que no podemos salir del hoyo en el que nos encontramos. Momentos de depresión, y créanme que como joven he pasado por esos momentos. Hay momentos en los que me siento tan mal que de una u otra manera Dios me ha sacado de esos lugares. He orado mucho al Señor y el Señor ha obrado en mi vida, porque pues es el único que puede darnos la paz en nuestro corazón. Algunos puntos importantes que podemos destacar sobre la fe es que la fe nos permite pues ver más allá de las circunstancias, ¿no? No solo enfocarnos en lo que nos está pasando, sino que también enfocarnos en lo que pasa a nuestro alrededor, en el cómo nuestras acciones afectan indirecta o directamente a las demás personas, ¿no? No hay que enfocarnos en los problemas directamente, sino que hay que mantenernos enfocados en Dios, porque Dios nos da la solución a nuestros problemas. Otro punto importante que podemos tocar sobre la fe es que la fe nos da fortaleza, ¿no? En momentos de dificultad, la fe nos ayuda a perseverar y a no perder esa esperanza que tenemos, ¿no? Porque hay momentos en los que hacemos algo mal y decimos: chispas, ¿y ahorita cómo lo remedio?
Y creemos que hay cosas que no tienen solución, pero créame, toda nuestra vida tiene solución y es a través de Dios. Y pues por último, el último punto que podemos, o uno de los últimos, es que la fe nos da paz. Filipenses 4:7 nos habla de la paz, ¿no? De Dios que pues sobrepasa todo entendimiento. Una paz que se experimenta cuando confiamos en Dios, pues por medio de las pruebas. Y el último punto es que la fe nos lleva a la acción. Como dije previamente, no solo se trata de creer, sino que mediante la fe vaya obrando en nosotros. Dios nos llama a servir en distintos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, ejemplificando en mi vida, podríamos decir que yo cuando llegué a los pies de Cristo, solo iba a la iglesia a sentarme. Decía, pues, o sea, estoy viniendo a la iglesia, ya con eso, pues, me siento salvo, ¿no? Pero no es eso, no es solo estar sentado, sino que mediante nuestra fe vaya avanzando. Dios nos invita a servir. Heme aquí, sirviendo, hablando de la palabra. Sirvo también en las áreas de mi iglesia, ayudando, por ejemplo, a mover sillas, toco en el grupo de alabanza, y realmente eso llena de gozo mi corazón, porque cuando llegué a los pies de Cristo no sabía cuál era mi propósito, pero mediante la fe del Señor, mediante la fe en el Señor, Él me dio un propósito, le dio un propósito a mi vida que creía que no tenía uno, le dio dirección, le dio sentido a esa vida que creía que no valía la pena. Entonces, pues básicamente, pues la fe nos lleva a la acción. El pastor es misionero, él se va, planta misiones, él siempre está activo, ¿no? Porque es la fe que él tiene en el Señor que lo mueve, que le da ese impulso para seguir, para servir y servir. Entonces, la invitación que hoy en día les hago en este primer punto es que mediante nuestra fe, que nuestra fe prevalezca, ¿no? Más que nada, que nuestra fe no decaiga ni se mantenga, sino que suba, que podemos decirlo, que nuestra fe persevere, que siga aumentando nuestra fe en el Señor Jesucristo y que a través de esto nosotros podamos servir a Dios, ¿no? Como el hermano Gibran sirvió cantando, pues la hermana también cantó, entonces hay mucho que hacer. Como dijo el pastor, la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces yo les animo, hermanos, que sirvan. Créanme que hasta lo más pequeño que usted pueda creer, con eso puede servir. Entonces ese sería el primer punto de la reflexión. El segundo punto, vamos a hablar sobre las recompensas de la fe. Las recompensas de la fe no solo se refieren a los beneficios que nos otorga Dios en esta vida, ¿no? Sino que también en los beneficios que Él nos otorga en la muerte. No tanto la muerte, sino pues en la vida eterna, ¿no? Podemos platicar que a través de la paz, la alegría y la fortaleza que Dios nos da, mediante la fe, Él nos recompensa. Podemos platicar sobre algunas recompensas en nuestra vida terrenal, ¿no? Por ejemplo, el paz y el gozo. Vivir por fe implica confiar en el Señor, ¿no? En medio de todas las dificultades que vengan o las que nos puedan generar una sensación de abandono, ¿no? Hay que perseverar, ¿no? Y a medida que perseveremos, el Señor nos llena de paz y gozo en nuestras vidas. Incluso en situaciones difíciles, súper difíciles, como por ejemplo a veces estamos pasando por momentos de depresión. Tengo una hermana en Izamal que padece de depresión y es algo muy, muy fuerte, ¿no? Pero hemos sido testigos todos de cómo el Señor ha obrado en su vida y le ha dado esa paz y ese gozo para que ella siga adelante. Y créanme que ha asistido a la iglesia y realmente eso nos llena de gozo a todos. Otra recompensa de la fe
podemos decir que pues tener una relación íntima con Dios. La fe nos permite cultivar esa relación personal con Dios, ¿no? Esa vida amorosa mediante la cual nosotros nos acercamos a Dios. Y realmente no es solo ir a la iglesia para cultivar esa relación íntima con Dios, sino que tenemos que tener nuestra vida personal con Dios. No solo cuando estemos en la iglesia vamos a estar alabando el nombre del Señor, sino que en nuestros hogares, en la escuela también, en el trabajo, siempre hay que estar teniendo una relación íntima con Dios. Una de las formas más sencillas, creo que todos podemos hacer, es orar. Y podemos, orando por los alimentos, yo creo que todos tenemos, aunque sea unos cuantos minutos, para orar por los alimentos, porque sabemos que no solo llegaron a la mesa, sino que Dios los proveyó. Y créanme que Dios nos provee de todo. Por eso digo en la escuela. En la escuela Dios nos provee de conocimiento, de esa fortaleza para seguir. Porque hay momentos que nos sentimos desesperados, o a veces se nos ajunta la tarea, o no sabemos cómo resolver esas situaciones. Y Dios nos da la fortaleza. En el trabajo, porque sabemos que Dios provee el trabajo, Él nos da el sustento económico. Obviamente, no vayan a creer que acostado en su casa va a venir a buscar el trabajo, ¿verdad? Hay que hacer de nuestra parte también. No solo dejarlo todo en las manos de Dios y que Él resuelva todo. Porque, pues, no de eso se trata. Otra de las recompensas en la vida son las bendiciones y, como bien mencioné antes, la provisión. Dios, mediante nuestra fe, pues nos bendice grandemente. Creo que la bendición más grande que Dios nos da es que pues despertamos todos los días. Despertamos todos los días, estamos bien de salud, cuida de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Y creo que realmente pues Dios nos llena de bendiciones todos los días, todos los días. Y la provisión, como ya les platiqué antes, pues Él provee todo. El sustento económico, la comida, Él provee la tranquilidad de nuestro corazón, la paz, todo, porque sabemos que todo en esta tierra es de Dios. Y pues vamos a hablar de las recompensas en la vida eterna, ¿no? Ya hablamos de las recompensas que tenemos aquí en el mundo terrenal, ahora de las que hay en el cielo. Creo que la más importante y la más evidente, que creo es que todos saben, es la vida eterna, ¿no? La vida eterna con Dios. Esta promesa fundamental es basada en la fe, de vivir nuestra fe en nuestro día a día, porque no solo somos cristianos cuando venimos a la casa de Dios, sino que debemos ser cristianos fuera en el mundo. Tenemos que demostrarle al mundo que Dios es nuestro Padre y que Él nos ha sacado de ese lodo donde estábamos. Porque crean o no, la vida es difícil. Nosotros salimos como cristianos al mundo y el mundo nos ataca de varias maneras. A veces mucha gente se burla del cristianismo, mucha gente se burla de nosotros, ¿no? Porque ellos no saben, están perdidos. Y creo que en parte es nuestro deber demostrarles a ellos cómo Dios obra en nuestras vidas y a través de eso ellos vean que Dios es la salvación, que Dios es... Ser cristiano no es una religión, sino tiene que ser un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida que se refleja a través de nuestras acciones. Porque yo puedo decir que soy cristiano, entonces ir allá afuera y hacer lo que sea, ¿no? Qué vergüenza que digan, no, es que ese muchacho es cristiano y lo vi en el parque peleándose con fulanito. Entonces sería una vergüenza, ¿no? Y al final de cuentas, no para nosotros, sino para el Señor. Porque sería como burlarnos de Él y eso está mal. Entonces,
Las recompensas por obras de fe. Ya hablamos de que la fe nos mueve a hacer obras. Ahora, estas obras Dios nos las recompensa, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, mediante la fe, Dios nos la va a recompensar cuando lleguemos a sus pies, cuando lleguemos al cielo. Él nos dará los famosos galardones, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacer las cosas solo porque Dios nos vaya a premiar. Al contrario, Dios nos premia porque hacemos las cosas de manera desinteresada. Lo hacemos solo por amor a Dios. Entonces hay que recalcar esos puntos porque a veces es como dicen, ¿no? La salvación es por fe, no es por obras. Para que nadie se jacte de que dice, yo me gané la salvación, que no es cierto. Y otra de las recompensas de la fe, podría decirse que es ver a Dios cara a cara. Porque sabemos que cuando lleguemos al cielo, la más grande bendición o la más grande recompensa que podemos tener es ver a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy acá, anhelamos a ver a Dios? Estar junto a Él, convivir, alabar su santo nombre. Yo creo que esa es la recompensa de la fe más grande que podemos tener. Ahora bien, pasaremos al tercer punto, que es el poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? El poder de Dios en nuestras vidas se manifiesta de muchas maneras, no solo de una en específico, sino que podemos decir que se manifiesta a través de la fe, la gracia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? El poder de Dios es lo que nos transforma, lo que nos ayuda a superar los obstáculos. Y es lo que pues, nos capacita para vivir de un modo en específico, que es vivir en el Señor. La Biblia nos enseña que el poder de Dios es ilimitado y se hace accesible a nosotros mediante la fe. Y pues mediante la relación con Dios. Podemos ver ejemplos, ¿no? De esto. Vamos a desglosar los que yo dije, el poder de Dios, que sería la fe, la gracia y el Espíritu Santo. Empezaremos con la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el canal por el cual nosotros recibimos y experimentamos el poder de Dios. Es a través de la fe donde nosotros creemos en sus promesas y confiamos en su dirección, porque la fe es la certeza de lo que se espera y lo que no se ve, porque nosotros esperamos en el Señor Jesucristo. Y podemos decir que confiar en el Señor es algo muy importante para la vida de nosotros, porque si no confiamos en Dios, todo nos va a salir mal. Porque a final de cuentas, Dios es el que nos guía, nos da la fortaleza y todo lo necesario para afrontar las situaciones de nuestras vidas. Ahora bien, podemos hablar de la gracia. La gracia pues, de Dios pues, es un regalo inmerecido, ¿no? Y es a través de esta gracia mediante la cual nosotros somos salvos. Y pues nos capacita para vivir una vida que le agrade al Señor. Vivir conforme a su palabra, ¿no? Porque como mencioné anteriormente, como dirían, ¿no? De que qué vergüenza que nos vean haciendo cosas malas afuera, ¿no? Cuando decimos que somos cristianos. Entonces yo creo que es uno de los puntos importantes y fuertes, ¿no? Y podemos sacar unos cuantos más. Sí, podemos sacar unos cuantos más. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Podemos hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios que obra en nosotros, ¿no? Es el que nos guía, es el que nos enseña y es el que nos hace reflexionar sobre nuestras acciones, ¿no?
Porque cuántas veces no hemos hecho cosas malas sin querer o a veces queriendo y después nos arrepentimos. Ese arrepentimiento viene a través del Espíritu Santo, porque sabemos que no estamos haciendo las cosas que le agradan al Señor, y entonces ahí es cuando nosotros debemos arrepentirnos. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Podemos sacar otro punto, ¿no? Que podría ser la transformación. El poder de Dios nos transforma de una u otra manera. Podemos decir que cuando llegamos a los pies de Cristo, éramos personas completamente diferentes a las que somos actualmente. Muchas personas, bueno, ejemplificando en mí otra vez, podemos decir que yo era malo, ¿no? Yo cuando iba a la escuela no hacía caso a los maestros, les decía cosas, me peleaba en la escuela. Obviamente le mentía también a muchas personas y es algo de lo que yo estoy completamente arrepentido, ¿no? Porque Dios nos transforma, Él moldea nuestro corazón conforme Él quiere, ¿no? A través de Él, ¿no? Nos transforma de adentro hacia afuera. Porque a veces llegamos a los pies de Cristo y obviamente todo es un proceso. No de la noche a la mañana vamos a ser completamente diferentes o vamos a salir de donde estábamos, porque todo es un proceso. Porque muchas personas dicen, tú ya vas a la iglesia, pero ¿en qué has cambiado? Y el chiste no es que hayamos cambiado, sino que estamos tratando de cambiar. Y creo que eso es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Porque nosotros, a través de Dios, hacemos un esfuerzo por cambiar, porque nuestra vida ya no sea la misma que era antes. Porque he conocido a personas que antes de llegar a los pies de Cristo eran unas personas muy, muy malas. Les ha tomado bastante tiempo para mejorar esos aspectos de su vida. Claro que todos fallamos, porque es normal, somos humanos, pero nos arrepentimos y ese es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. El poder de Dios también se manifiesta mediante las obras, ¿no? Porque a través de nosotros muestra su poder, ¿no? Mediante obras. Cuando nosotros servimos al Señor en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Por ejemplo, aunque sea limpiando la iglesia, barriendo la iglesia, podando o qué sé yo, ayudando a algún hermano a venir a la iglesia, estamos sirviendo al Señor. Y es cuando vemos el poder grande que Dios emplea en nuestras vidas, ¿no? Y pues a través de las obras también podemos tener pues testimonio de nuestra fe. Porque pues al final de cuentas la fe es la que nos mueve a hacer estas obras. Y yo creo que la más, que es la más contundente, son los milagros. Sé que no todos tenemos la dicha de poder experimentar milagros de forma constante o ante nuestros ojos. Pero créanme que los milagros existen a través de Dios. Porque podemos decir que es como dicen, ¿no? Es un milagro que ese hermano no haya tomado en tanto tiempo, ¿no? Pero es porque Dios está obrando en su vida. Es el poder de Dios que está obrando en la vida de él. Y eso podemos definirlo como un milagro, ¿no? Y pues también en la Biblia, pues nos dan muchos ejemplos de lo que son los milagros, ¿no? Y pues estas son manifestaciones, pues, del poder de Dios. Podemos decir que el poder de Dios en nosotros no es algo que simplemente suceda, sino que pues lo experimentamos a través de la fe, la gracia y pues la acción del Espíritu Santo. Es el poder que nos transforma, nos capacita y pues nos permite tener una vida que agrada al Señor, ¿no? Que vivamos una vida que le agrada al Señor. Una pequeña conclusión que podemos dar a todo esto, a todo el tema en general, ya para acabar, que aunque a la mujer de flujo de sangre no se le mencione su nombre, pues se convierte en un poderoso ejemplo, ¿no? De cómo la fe en el Señor Jesucristo nos puede traer sanidad,
nos puede dar esperanza y de cómo su gracia está disponible para todos nosotros. Porque, ¿quién era la mujer con flujo de sangre? ¿Era alguien importante? Al contrario, era alguien marginada, alguien que nadie quería acercarse a ella, que nadie la quería tocar. Y a veces nos sentimos como esa mujer, porque hay veces en las que nosotros nos sentimos tan miserables que no creemos tener lo suficiente para que Dios nos ayude. Y conozco una persona, no voy a mencionar nombre, porque yo digo que es parte del testimonio de él, que espero que algún día pueda compartir, que nos sentimos tan miserables, que no nos sentimos, ¿cómo decirlo? No nos sentimos suficientes para el Señor. Creemos que no podemos ni llegar a la iglesia porque enseguida el Señor nos va a rechazar, cuando esto no es verdad. Al contrario, el Señor nos ama sin importar cómo hayamos sido, porque a través de su amor, de su fe y de su poder, Él nos va a transformar. Y desglosando un poco, podemos decir que la mujer, a pesar de su enfermedad y de que era excluida, ella tenía una fe, ¿no? Ella tenía la fe porque firmemente creyó que al tocar el manto de Jesús, ella iba a sanar. Y eso ejemplifica en nuestra vida cómo nosotros debemos tener fe en nuestras acciones. También podemos ejemplificar que Jesús, al reconocer su fe, pues la sanó instantáneamente, ¿no? Mostrando pues el poder que Él tiene para sanar toda enfermedad. Y pues también podemos decir que esto ejemplifica cómo el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Jesús no solo la sanó, sino que la llamó hija. Y pues la aceptó públicamente, por así decirlo, ¿no? Podemos decir que para Dios, todos nosotros somos sus hijos. Solo falta tener fe en Él. Reconocer que Él es nuestro Salvador y que a través de Él tenemos la vida eterna, ¿no? Esta historia en general nos enseña que la fe en Jesús nos puede llevar a recibir su gracia, a sanidad, sin importar cuál sea nuestra condición, porque cada uno de nosotros venimos de distintas circunstancias, de distintos entornos sociales, en el cual a veces hemos sido discriminados o nos hemos sentido mal. Quiero decirte hoy, hermano, en esa tarde, que no importa en qué situación nos encontremos, el Señor siempre nos va a recibir, porque su amor es incondicional. Y pues podemos decir que en general lo que se trató este texto es sobre la fe, ¿no? Y la invitación es a que tengamos mucha fe, que confiemos en el poder de Dios y que a través de este poder y esta fe obremos y que todo el mundo pueda ver cuánto nosotros amamos y confiamos en el poder de Dios. Termino leyendo un texto, Efesios 2, 8 a 9. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, en esta tarde te doy las gracias porque hablaste a través de mí. Te pido que pongas esa disposición en el corazón de todos los hermanos para que este tema no sea solamente que lo hayan escuchado, sino que lo comprendan, que lo atesoren en su corazón y que lo apliquen, Dios Padre, porque sabemos la importancia de tener fe en ti y de reconocer tu poder, Dios Padre, porque sabemos que a pesar de la circunstancia en la que tú nos sacaste, sin importar en dónde estábamos, cómo nos encontrábamos, tú nos amaste, nos sacaste de donde estábamos y nos has dado un propósito nuevo en nuestra vida, una vida que tal vez nosotros
no le hallábamos el sentido, pero tú le diste un sentido a nuestra vida y nos diste ese amor y las ganas de vivir. En esta tarde, Dios Padre, te pido que todos los hermanos comprendan el tema. También te pido por todos los hermanos que no pudieron venir, que tú los bendigas grandemente. Y te doy las gracias porque me permitiste estar aquí compartiendo de tu palabra y me diste la fortaleza, me diste esa, esa, ese poder, ¿no? De poder hablar de ti. A veces en las que no me siento digno de poder hablar de ti, pero tú, Dios Padre, tú obraste en mí y te doy las gracias por todo esto. Te doy las gracias por todo esto y más, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.